Muy bien, buenas tardes para todos. Estamos utilizando el micrófono y demás para el canal que está saliendo este programa. Va a ser reproducido allí por Canal 2, desde acá de Libertador San Martín. Y bueno, queremos darle una bienvenida a una tertulia más para aquellos que participan regularmente y una bienvenida también a los chicos de teología que están invitados especialmente para esta tertulia por un título especial, ¿no? Que tiene que ver con un colportor pionero. Ya no quiero decir nada por adelantado porque está preparada la presentación. Y antes de comenzar vamos a tener una oración, ¿sí? Le vamos a pedir al alumno Anthony si puede orar y vamos a dar inicio con eso. Oremos. Amado buen Dios, Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos contigo por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder reunirnos acá y conocer un poco acerca de la historia de este pionero, Señor. Que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, de motivación también para seguir llevando adelante la obra que Él ha comenzado, Señor. Nos encomendamos a ti, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias Anthony. Entonces, en esta ocasión vamos a tener en esta reunión de tertulia, el título es A.B. Stauffer, misionero de las publicaciones en 4 países, rescate del anonimato y el olvido. Entonces, nuestro expositor es el pastor Daniel Plem. Podemos ya darle lugar para comenzar la exposición. Bueno, muchas gracias, Nelson. Vamos a agradecer también a Marcelo y a la gente del canal que siempre está con nosotros registrando lo que hacemos acá y de paso permite multiplicar lo que hacemos con mucha otra gente que no puede estar presente. Así que muchas gracias y bienvenidos todos. Vamos a reconocer en primer lugar en el tema de hoy al doctor Márcio Costa, que es un colega del Brasil, que hizo un trabajo realmente extraordinario, notable, de recuperación de la historia de Stauffer. Tuvo apoyo de una de las uniones del Brasil, apoyo financiero, porque tuvo que hacer viajes a los Estados Unidos, investigar documentos originales. Dialogando con él, él me aseguró que ignoró todas las tradiciones orales, todas las cosas que habían sido publicadas en fuentes secundarias y solo se basó estrictamente en los documentos que encontraba. Así que si es verdad aquello de que la historia se hace con documentos, tenemos ahora una verdadera historia y sobre todo tenemos información que antes no teníamos realmente, ¿no? Voy a mostrarles el libro del doctor Márcio Costa. Bueno, se titula Augusto Baer Stauffer, el primer misionero adventista en el Brasil. En portugués, ¿no? Pero bueno, lo vamos a presentar aquí en castellano. Bien, lo interesante es que de Stauffer no sabíamos bien ni su nombre, porque con esto de A.B. Stauffer algunos pensaban que era Alberto. Y es bien interesante, porque incluso nosotros en nuestros artículos, en los libros que publicamos, hasta en el centro histórico, él es Alberto, pero resulta que nunca fue Alberto. Así que bueno, en los últimos 50 años se lo conoció equivocadamente como Alberto Stauffer, pero nadie sabía ni dónde había nacido, ni cuándo había nacido, ni qué había sido de su paradero, dónde había muerto, dónde había sido sepultado, nada. Yo decía en la radio y con la gente del Canal 2 que nos daba hasta un poco de vergüenza porque nos preguntaban y no teníamos una respuesta para dar. Hasta esta investigación de la cual hice referencia. Lo que sí vamos a decir que en el Brasil entonces se lo conoció ya después correctamente como Augusto Baer Stauffer, aunque originalmente en sus documentos él es Augustus Baer Stauffer. Un colportor, misionero, pionero. Nosotros pusimos allí misionero en 4 países, diría pionero en 3 de esos 4 países. Y él es natural de los Estados Unidos y de origen menonita. Ya esto nos obliga a hacer un pequeño paréntesis
y decir que los menonitas surgieron por 1540 de un tal Menno Simons, y ellos provienen de ese movimiento conocido como anabaptistas, que surgió probablemente en Suiza, en Zúrich, Suiza, entre 1521 y 1525. Y vamos a recordar que de los reformadores del siglo XVI, los anabaptistas y los menonitas no eran de los llamados reformadores magisteriales que contaban con el apoyo del Estado y demás, sino que ellos eran llamados reformadores radicales, en el sentido de que ellos buscaban una iglesia más bíblica, libre de los poderes seculares, con liderazgo laico, y en general eran hombres sencillos, simples, incluso de un conocimiento limitado. Bien, hubo, como muchos saben, una inmigración importante en algún momento de menonitas de Europa a los Estados Unidos, particularmente a la zona de Pensilvania. Entonces ustedes ya tienen ahora el origen de Stauffer. Bien, los Stauffer eran en realidad de origen suizo-alemán, ¿no? Descendientes en realidad en el pasado de un tal Federico Hohenstaufen. De ahí en algún momento va a derivar en Stauffer, pero ese era su origen. Naturalmente, en el libro, Marcio Costa hace toda la trayectoria de esta gente desde Europa a los Estados Unidos, pero nosotros necesitamos resumir para decir que hubo un matrimonio de un tal Jesse Stauffer que se casó, miren, 1844 con Elisa Baer, y ellos fueron entonces los padres de Augusto Stauffer. ¿Qué eran ellos? Agricultores, básicamente. Así que Augusto Baer Stauffer nace el 28 de agosto de 1859. Eso ya está claro y establecido, ¿no? Bien, en 1890, miren qué año, para aquellos que recuerdan la historia del adventismo aquí en Sudamérica, es el año de la llegada de Jorge Riffel, ¿verdad? En 1890 muere Elisa Baer Stauffer y a las pocas semanas muere Jesse, es decir, queda él sin padres. Soltero, además, todavía, y lo fue por bastante tiempo. Así que bueno, era un candidato para emigrar digamos, no estaba atado a ninguna cosa, así que tenía la facultad de emigrar, ¿no? Vamos a decir, en todo caso, para aquellos que no conocen tanto la historia de los menonitas, que ellos valoraban mucho la vida rural, o sea, les gustaba mucho vivir en zonas de campo, cultivar la tierra, vivir en comunidad, vivir de una manera modesta y simple. Esa era la característica. Probablemente eso define a Augusto Stauffer en muchos sentidos, ¿no? Bien, decía que Jesse Stauffer, él vivía cerca de Sionville, ahí en Pensilvania. Quiero decir que ellos vivían muy cerca de los padres de Elwin Schneider y hasta probablemente eran parientes. Ya, por ahora eso no les dice nada a la mayoría, pero ya vamos a ir atando cabos. Quien acepta el adventismo en primer lugar fue Schneider. Se hace adventista y él comienza a colportar y muy pronto Augusto Stauffer se une al equipo de colportaje de Schneider. ¿Ya? Bien, vamos a recordar entonces que Schneider y Stauffer fueron invitados en algún momento por la Junta de las Misiones Extranjeras de la Asociación General para emigrar a América del Sur como obreros de sostén propio, o sea, como colportores. Hay un personaje bastante enigmático, por otra parte, un tal Chadwick, del cual habrán escuchado hablar porque anduvo por estas tierras en algún momento, ¿no? Bueno, él estaba conectado con la obra para Sudamérica y entonces Chadwick comenzó a contactarse con buenos colportores de los Estados Unidos para mandarlos a América del Sur.
Así que Schneider fue seleccionado como líder de ese equipo de colportores y Stauffer aceptó ser parte de ese grupo que estaban pensando dedicar su trabajo misionero a América del Sur. Como decíamos, él era un soltero, 31 años, sin papá, sin mamá, así que sí, decidió venir a Sudamérica y tenía el antecedente Stauffer de que era ya para ese tiempo uno de los mejores colportores de la región de Pensilvania, en los Estados Unidos. Es como a veces ocurre en otros lugares también. Cuando hace falta abrir obra, uno piensa en recursos que han demostrado ya cierto éxito, por decirlo de alguna forma. ¿Qué ventajas tenía Stauffer? Él hablaba no solamente muy bien el inglés, sino muy bien el alemán. Y eso era clave en el trabajo en Sudamérica. Voy a adelantarme a decir que entonces, si queremos definir a Stauffer América del Sur, él fue el colportor por excelencia entre los alemanes en América del Sur, tanto en Argentina como en Uruguay como en el Brasil. ¿Ya? Eso es básicamente Stauffer. Bueno, pero vamos a lo puntual. El 31 de octubre de 1891, finalmente del grupo que se pensaba traer a Sudamérica, 3 se embarcaron en el proyecto: Stauffer, Schneider y Nauling. Bien, partieron de Nueva York rumbo a Montevideo, pero en aquel tiempo, como sabemos, los viajes no eran directos, sino que había que ir primero a Liverpool, Inglaterra, para después regresar a Sudamérica. Así que eso es lo que hicieron. Partieron de Liverpool hacia Montevideo en un viaje de 28 días y llegaron un 10 de diciembre de 1891 a Montevideo, Uruguay. Quiere decir, esa es una fecha clave para el movimiento de las publicaciones en América del Sur. Es la llegada de los primeros colportores a Sudamérica, ¿no? Rápidamente ellos se trasladaron a Buenos Aires y desde ahí en adelante fue la gran búsqueda, a veces hasta frustrada, de inmigrantes, porque ellos solo podían trabajar entre inmigrantes por 2 razones bien básicas. Una es que ellos no hablaban el español y la otra razón básica es que no había publicaciones en español. O sea, más argumentos no hacen falta. Entonces necesitaban inmigrantes que hablaran o inglés, o alemán, o francés. No había otro. Entonces se repartieron un poco el trabajo y Stauffer, como les dije, se dedicó a la lengua alemana en América del Sur. Él habría de trabajar en la provincia de Santa Fe. No tenemos tiempo de hacer todos los contactos, pero sabemos que fueron bien importantes, incluso su relación con los Peverini. O sea, también hubo un contacto al comienzo y al final de su estadía en Sudamérica. Sí. Bien, en 1892, es decir, al siguiente año, él ya pasa al Uruguay. En Uruguay es considerado el primer misionero adventista. Es decir, estamos hablando 2 años antes de la llegada del pastor Westphal. ¿Está bien? O sea, él es un verdadero pionero para el Uruguay y al siguiente año él ya estaba en el Brasil. Es decir, también es un pionero en el Brasil. Bien. ¿Qué hizo en el Uruguay en 1892? Trabajó especialmente entre inmigrantes suizos, obviamente, pero también entre valdenses. Me quedé preguntándome cuánto podría saber de pronto de francés. Alguna cosa, supongo yo, que sabría también de francés para comunicarse particularmente con los valdenses, ¿no? Bien, ¿qué otro aspecto tenemos que destacar de Stauffer? No solo su gran misión, que fue la tarea de las publicaciones, sino era una persona sumamente interesada en la educación cristiana. Dice Marcio Costa que uno de los aspectos importantes de Stauffer era el valor que él le daba a la educación. Bien, decíamos, para mayo de 1893 ya estaba en el Brasil. Si se dio una escapada antes o no, no podemos comprobarlo. Hasta es probable. Pero en mayo ya estaba por allá. Así que él habría de trabajar en la zona de San Pablo, habría de trabajar en la zona de Río de Janeiro. Vamos a tratar de conectar con otros misioneros que iban llegando en esa época. En el mismo año en que llegaba a estas tierras el pastor Westphal,
llegaba también al Brasil el pastor Graf, ¿ya? H.F. Graf, que fue el primer pastor que habría de dedicar su tiempo definitivamente al Brasil, ¿no? Bien, decíamos 1894 llegan, pero recuerden que cuando Francisco Westphal viene a la Argentina, con ellos viajaba también su cuñado de apellido Thurston, hermano de su esposa Mary, de Westphal, ¿ya? Y Thurston estaba destinado al Brasil y estaba destinado a hacerse cargo de la obra de las publicaciones en el Brasil. Así que él se establece en esa zona de Río de Janeiro por algunos años. Bien, quiero decir que aunque no tenemos posibilidades de hablar de los aspectos social y político, pero era un tiempo de mucha inestabilidad política en el Brasil, porque era la transición entre el imperio y la república. Y pasaron muchas cosas, ¿no? en esa transición compleja de ser un imperio a pasar a ser una república, ¿no? Voy a saltear algunas cosas, por supuesto, para decir que en este tiempo comenzaban a surgir las primeras instituciones educativas del Brasil. Sobre todo el Colegio de Gaspar Alto, Santa Catalina, donde Stauffer trabajó un tiempo enseñando técnicas agrícolas. Es decir, él venía no solo con gusto y satisfacción, sino con conocimiento, incluso de técnicas agrícolas para compartir con la gente. Él trabajó un tiempo ahí. ¿A quién más podríamos mencionar? Bueno, la llegada de F.W. Spies, o Spies, no sé bien cómo se pronuncia, que llega en 1896, el profesor John Lipke, que llega en ese mismo año también y trabaja en la obra educativa. Después de Gaspar Alto viene el colegio o la escuela de Tacuarí, bien importante también. Bueno, ok. En Brusque, Santa Catarina, Stauffer conoce a Guillermina, a quien llamaban Mina, para abreviar un poco el nombre. Era Guillermina María Dressel. ¿Quién era ella? Presten atención a los detalles que no son menores en este caso. Era alguien que había emigrado con su familia luterana desde lo que era Prusia, la antigua Prusia. Ella había llegado al Brasil con 4 añitos. Para ese entonces, cuando conoció a Stauffer, ella era ya una viuda de 31 años con 2 hijos. ¿Está bien? Un muchacho y una chica. Ya, es parte de la historia esto. Bueno, y se casa el 1 de junio de 1900 con Stauffer de soltero, como decíamos, de 41 años. Se llevaban 10 años allí. Sí, para no decirlo, ¿no? 41 años contra 31 años, pero él soltero y con una viuda con 2 hijos, que como ustedes saben, a veces añade una cierta complejidad, naturalmente, como vamos a decirlo al final también. Muy bien, al año, y como era en aquel tiempo casi una regla, al año de casado estaba ya don José Samuel Stauffer, ya hijo del matrimonio. Recuerden también que en 1901, cuando nace este hijo, José Samuel, llega a Sudamérica el siguiente líder de la iglesia adventista en Sudamérica, que es el pastor José Westphal. ¿Ya? Todo está unido. Al siguiente año, 1902, el Brasil se organiza como una asociación. Vamos bien hasta acá, porque estamos haciendo varios datos. Bueno, y Stauffer acepta algo que nunca quiso, y es realizar tareas administrativas. Vayan siguiendo lo que estoy diciendo, ¿eh? Algo a lo cual él nunca aspiró, ¿ya? Y siempre trató de dejar. Entonces, él fue elegido secretario tesorero de ese campo, nuevo campo, que se iba organizando ahí en el Brasil. Algo comenzó a cambiar en el Brasil en el sentido de que ya los libros que Stauffer solía vender
se encontraron con otro énfasis de la Asociación del Brasil y ellos querían lanzar y promover a toda costa una revista misionera en portugués, O Arauto da Verdade, ¿no? Que si bien era muy importante, pero también hizo un poco de sombra, por decirlo así, al trabajo que se hacía con los libros en alemán y demás, porque ya no había tantos recursos para esto otro, ¿no? En 1901, el hermano Thurston, que había quedado a cargo de las publicaciones en Río de Janeiro, regresa definitivamente a los Estados Unidos. O sea, él habría de estar acá 6 o 7 años. Regresa y Stauffer tiene que asumir todas esas responsabilidades. Vamos viendo. Bien, hay muchas historias sobre Stauffer, por supuesto, pero dice que hay una que es la que más se cuenta. Y es una ocasión cuando él estaba predicando en una serie de reuniones en Benedicto Novo, en Santa Catarina, por el año 1900, y fue atacado, agredido por un grupo de personas, recibió un golpe en la cabeza, cayó como muerto. Y bueno, cuando un hombre lo estaba acusando falsamente ante la policía, dando falso testimonio de la obra de Stauffer, dice que en ese instante se le paralizó la lengua y no pudo seguir hablando. Dice, eso es una de las cosas que más se recuerda de esta experiencia de Stauffer, con sus muchos opositores, por supuesto, en ese tiempo. Bien, 1904, avanzamos un poquito, algo ocurre, y algo triste, diríamos. Lo habría de afectar. Él fue liberado de la Secretaría del Campo, pero continuó como tesorero y se le agregó la escuela sabática, o sea, la Secretaría de la Escuela Sabática, que era tan importante en ese tiempo. Pero lo que más le afectó a él fue en mayo de 1904, porque nació una hija, Alice Stauffer, que a los 4 meses muere de viruela. Entonces, como bien sabemos, nunca es fácil perder un hijo, ¿verdad? Y esto es lo que le tocó a él. Y él en ese momento pidió volver al campo misionero como un simple colportor. O sea, ya no quiso seguir con las otras responsabilidades. Él se identificó siempre como un misionero adventista, ya tenía 47 años. Y bueno, y se fue a una nueva misión que surgió en San Pablo, la misión de San Pablo. Bien, en San Pablo a fines de 1905 ya Stauffer estaba por allá y se radicó en un lugar llamado Abaré, en San Pablo. Abaré, sí. Y dice que para ese tiempo él ya dominaba el portugués, o sea, ya no tenía problemas de relacionarse con cualquier tipo de persona allí. Su hijo Daniel Stauffer nació en enero de 1906 en ese lugar, y ahí Stauffer intentó hacer algo que finalmente no logró. Él necesitaba recursos, entonces puso una panadería, ¿ya? Y quería que esa panadería prosperara, pero con el único propósito de comprar tierras, porque él quería establecer un colegio agrícola. Ese era su sueño. Pero la panadería parece que no dio suficientes recursos, así que se quedó sin su colegio agrícola, ¿no? Entonces, bueno, se mudó a Itararé para dedicarse integralmente al trabajo misionero. Se dice que ya para ese tiempo, ojo, había una inmigración de personas adventistas del Brasil hacia la Argentina, particularmente radicándose en lo que después sería la provincia del Chaco. Bien, había allí, estaba en el Chaco, ya en ese tiempo, uno de sus primeros amigos de Sudamérica, don Pedro Peverini. O sea, ya vivía en esa zona del Chaco. Bien, en 1908 insistieron con Stauffer. Así que surgió la Asociación de Santa Catarina Paraná, era del campo que abarcaba los dos estados, y ahí nombraron otra vez a Stauffer secretario de la Escuela Sabática, y en 1909 volvieron a elegirlo secretario tesorero, o sea, volvió otra vez a la actividad administrativa. Bueno, cuando se inició la Asociación Paranaense, Stauffer quedó como secretario tesorero de ese nuevo campo. Y bueno, recordemos que en 1911 se organiza finalmente la Unión Brasilera.
Bien, a fines de ese año Stauffer dejó ese trabajo que nunca quiso. A él le atraía, como ya dije, más la vida en el campo, la vida simple, mucho más que las responsabilidades y complejidades administrativas que realmente no eran lo suyo, ¿no? En 1912 volvió a ser colportor y nada más, es lo que él quería. Ahora, ahí es cuando ocurrió otro episodio más triste todavía. Esto siempre lo mencionamos no para crear ninguna intriga, sino porque, en fin, hay cosas que hay que reconocer por rigor histórico, pero preferiríamos no hacerlo, ¿no? ¿Qué pasó ese año? Ocurrió que una de las ahijadas, o sea, la ahijada de Stauffer, hija de su esposa, de su primer matrimonio, se enredó con un obrero casado de la Asociación Paranaense, que incluso a la chica, que aparentemente era menor de edad, digamos, ellos intentaron fugarse en algún momento e incluso fueron detenidos. O sea, fue un... Sí, fue. Y esto es lo definitivo, ¿no? Para Stauffer. ¿En qué sentido? Él decidió no hacer un escándalo, no hacer otra cosa, simplemente decidió irse con su familia. Así que se fue de Curitiba y se retiró, dice Marcio Costa, discreta y definitivamente a su vida privada. ¿Qué es lo que sabemos después? Bien, primero se trasladan a Erechim, en Getúlio Vargas, en el Río Grande do Sul. Erechim, correcto, el Río Grande do Sul. Siguió colportando con un amigo llamado Alberto Berger y también se dedicó a algunas otras cosas. Comenzó a trabajar con extracción de madera, por ejemplo, que era muy importante en ese tiempo. Ayudó a establecer un grupo de adventistas en ese lugar. Estamos hablando de 1912, que ya 2 años después era una iglesia organizada. O sea, no era un misionero que se quedó en sus deseos de establecer y adelantar la obra, ¿no? Bueno, finalmente él vendió sus tierras en Erechim y emigró a Charata, Chaco. La mayoría de ustedes no debe tener idea qué es Charata, Chaco, pero bueno, quiero decirles que es un lugar donde había muchos alemanes. Él también se sentía, digamos, cómodo en ese lugar. Para 1920 él ya contaba con su propia chacra, con su propio campo, y comenzó a trabajar la tierra en la cercanía de Charata, Chaco. Hoy es una ciudad, no piensen que era una ciudad en aquel tiempo, porque Charata había sido fundada 5 años antes, así que yo imagino que habrá sido un caserío y no mucho más que eso. No había iglesia, obviamente, en ese lugar. El contacto más cercano que había era cruzando el campo. A unos 70 kilómetros estaba la ciudad de Villa Ángela, donde estaba en ese tiempo un notable hermano adventista, don Daniel Peverini, hijo de don Pedro Peverini, del cual no podemos hablar, y ya hubo toda una tertulia para hablar sobre esto a cargo del doctor Alberro. Bien, así es la vida final, o el trayecto final de la vida de Stauffer. Dice que en la tarde del 25 de junio de 1926, es decir, solo 6 años después de haber conseguido su chacra, él murió a los 66 años. Augusto Baer Stauffer descansó de sus tareas como él había elegido, es decir, viviendo en sus tierras, cultivando, educando a sus hijos y predicando el mensaje adventista. Es bien interesante esto. Todos sus hijos hablaban y escribían bien el alemán, el inglés, el portugués y el español. El interés en la educación de la familia estaba clarísimo. 2 años después de la muerte de Stauffer, 1928, hubo 13 bautismos en Charata, Chaco, y se organizó una iglesia adventista en Charata, fruto también de todo este trabajo. Sus hijos
sin embargo, todos ellos solteros todavía decidieron no permanecer en el Chaco, en la Argentina, y decidieron regresar al Brasil, donde habían vivido antes. Vendieron las propiedades, regresaron a la zona de Erechim, Río Grande do Sul, donde habían vivido. Bien, así es como Augusto Stauffer salió de escena sin llamar la atención y vivió en el anonimato. Por eso el título que habíamos querido poner un poco es Rescate del anonimato y del olvido. Anonimato que él de alguna manera había elegido como su estilo de vida, ¿no? Bien, ¿qué dice Marcio Costa sobre el legado de Stauffer? Dice cosas muy lindas después de haber hecho su investigación. Dice que él era una combinación de un gran sentido de misión y una gran valentía personal. Creo que sí. Dice, nunca anheló cargos. Su llamado, él sentía el llamado para la obra de difusión de las publicaciones. Sentía que ese era su ministerio. Dice Marcio Costa, el legado de Augusto Stauffer para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el Brasil es inconmensurable. Es una palabra cargada de sentido, ¿no? De Stauffer. Bien, sobre todo se rescata o se va a apreciar su interés por la educación y su interés por la expansión de las publicaciones en portugués. La familia se estableció en Río Grande do Sul y se dedicó a la extracción de madera, a la agricultura. Toda la familia siguió firme en la iglesia adventista, colportaban, daban estudios bíblicos. Finalmente, Guillermina, ¿recuerdan a Guillermina? Mina, habría de vivir muchos años más y murió a los 78 años, el 11 de diciembre de 1947. Samuel, uno de los hijos, murió en 1964, después de dedicar toda la vida al trabajo misionero dentro de la iglesia adventista. Un hijo suyo, un tal Otto Stauffer, tiene la Biblia de Augusto Stauffer. Tenía ganas de ir a pedírsela, pero no sé si... Dice, llena de anotaciones, llena de estudios, la Biblia de Stauffer, ¿no? Bien, Guillerme Stauffer, ahí me entra la duda también, supongo que el apellido no sería ese de todas maneras, pero Guillerme, ahijado ya de Stauffer, hijo de su esposa de su primer matrimonio, se fue a Mato Grosso y dice que hoy por hoy los únicos vínculos de los Stauffer con la iglesia adventista viene a través de la familia de Guillerme, que en realidad tampoco era su hijo, sino era su entenado, se dice, ¿no? Hijo de su, sí, de su esposa, ¿no? Bien, la conclusión sería esta que la anoté acá para ser justo. Augusto Baer Stauffer permaneció en la iglesia adventista hasta sus últimos días y crió a sus hijos en la fe adventista. Sin embargo, él prefirió valorar la familia, la tierra y la vida en comunidades pequeñas, sin apego a los cargos y las posiciones. Pasó por episodios muy frustrantes, que tampoco es ajeno a la vida de mucha gente y de aquellos que ocupan algún tipo de liderazgo. También hay que reconocer, por eso decía hoy, que sus ahijados le dieron mucho trabajo. Acá está. La historia lo está mencionando. Pero lo importante es que su motivación misionera estuvo siempre firme, fuerte, y es muy bueno porque él siempre se presentaba hasta el final de sus días como un misionero adventista. Y creo que más allá del lugar que uno pueda ocupar, creo que eso fue Stauffer. Así que bueno, el privilegio para nosotros hoy rescatarlo un poquito del olvido, traer esta obra tan buena de Marcio Costa para el conocimiento de ustedes y rescatar la valoración que él tuvo por dos cosas en las cuales creemos firmemente: la educación cristiana y la importancia de las publicaciones. Así que yo dejaría acá y abrimos un diálogo, si quieres también conducir esta parte.
como para si hubiera alguna pregunta que yo pudiera contestar o si hubiera alguna observación o alguna reflexión, ¿por qué no? Sobre la vida de Stauffer sería este el momento, ¿no? Muy bien, podemos abrir esta oportunidad. Sí, por favor. Gracias, Pastor. No solamente es muy interesante esto, sino inspirador. A lo largo del relato me surgieron diversas preguntas por curiosidad, pero voy a elegir una sola para que cuando hablemos puedan participar. De paso explico lo de Augusto Paes Stauffer. En Brasil, en portugués, primero viene el apellido de la madre y después del padre. Por ejemplo, yo soy Alberto Peverini, en Brasil soy Peverini Alberto. Sí, Así que Paes era la mamá. La primera pregunta que tengo es al comienzo. Como era menonita, emigró a Estados Unidos, Pensilvania, y después relató usted que se unió a Schneider en ese equipo, pero no dice nada cómo se hizo adventista, estaba bautizado, cómo fue. Evidentemente sí, pero ahí es donde Marcio elige no guiarse por ninguna otra fuente sino por documentos y no encontró. O sea, hay cosas que no. También me hice esa pregunta, ¿en qué momento él se acerca al adventismo? Es probable que su cercanía con Schneider, y incluso él sospecha que eran parientes. Entonces es probable que por ahí venga, sí. Pero en definitiva no lo podemos afirmar. Pasa eso con la historia, o sea, hay huecos que simplemente al no contar con fuentes primarias no hay manera, ¿no? En el sur de Brasil, que tenían mucha influencia alemana, tenían una separación, eran, digamos, los alemanes tenían la iglesia y aparte los demás. No era hasta un tiempo que entonces los obligaron a unirse, ¿no? Pero interesante cómo eran segregados. Sí, indudablemente. Sí. Pero bueno, él justo fue muy útil para trabajar entre los alemanes por su dominio del idioma, ¿no? Claro. Y le costó, como a todos los demás, aprender el portugués bien y poder trabajar, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Sí, mi inquietud es que en 91, a fin de 91 llegó a Buenos Aires. Sí. Y que en 92 fue que estuvo acá en Argentina y Santa Fe. Sí, y en ese mismo año fue al Uruguay. O sea que al principio del 92 puede ser que le vendió el conflicto de los siglos a los mangos allá. Exactamente. O sea, con Stauffer probablemente se hayan originado iglesias en la Argentina. Y él trabajó unos meses en la Argentina. ¿No es cierto? Porque si ya en el 92 ya estaba en el Uruguay, y él llegó en diciembre del 91, o sea, fueron meses. Pero, por ejemplo, los Mangol, de hecho, y la gente que después fue a Colonia Malvertina, los Barrao o Barró, ¿no? Que es probable que el primer Barró que conoció el adventismo haya sido por un libro vendido por Stauffer. O sea, estoy diciendo para aquellos que no conocen, conectando con el otro libro que habíamos escrito sobre las primeras iglesias, estamos hablando de iglesias, ¿no? Iglesia en la zona de San Cristóbal, Santa Fe, iglesia en la zona que fue la primera de Colonia Malvertina, la primera iglesia de la provincia de Córdoba, ¿no? O sea que él es como que sembró publicaciones que después darían paso a iglesias directamente, no solo conversiones individuales. Sí, es bien interesante eso. Sí. Muy bien, gracias por los aportes. ¿Alguno de los chicos? ¿Alguna reacción? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna pregunta a partir de lo expuesto? Yo pregunta en sí no, sino más bien resaltar un poco, sabes que como teólogos, nosotros estudiantes de teología, recibimos un llamado de Dios, pero creo que también como colportor, como llevador de ese mensaje, ¿no?
también se recibe cierto llamado. Y la convicción, la fuerza que tenía él por ejemplo no quería ningún cargo administrativo, como estábamos diciendo, pero en esa convicción de haber escuchado la voz de Dios, él siguió, a pesar de que no era lo que quería. Y no solo una vez, sino que lo volvió a repetir, y no solo en ese cargo, sino en otro, y cargos repetidos y demás, incluso después de haber perdido a un hijo, que no me imagino, no logro comprender el sufrimiento que habrá pasado, pero nada, resaltar eso, la convicción que él tenía, que no muchas personas hoy en día pueden llegar a tenerlo. Y vemos reflejado eso en luego todo lo que desencadenó, como iglesias que tal vez él ni registro hubiera tenido acerca de una iglesia que se levantó, tal vez gracias a él. Muy bien, si hubiera alguna más. ¿Estamos? Bueno, pastor, hacemos el cierre entonces. Sí, cómo no. Vean ustedes que donde él pasaba es como que iba dejando iglesias. Que sí, claro, Charata es el caso último. Digamos, 2 años después que él se fue, aparece una iglesia, ¿no? Alguna vez habría que hacer una tertulia sobre la iglesia de Charata, con sus idas y venidas, porque tiene toda una historia larga y compleja, con muchas congregaciones, ¿no? Pero una zona interesante. Hasta me dieron ganas de ir a Charata. Sí. Quiero comentar o preguntar algo. Aquí sabemos bien Crespo, es el origen, Westphal, ¿sí? Yo soy uruguayo. Para el adventismo en Uruguay, Colonia Valdense, o sea, es la cuna del adventismo. Pues Stauffer sería el Westphal de allá. No, yo creo que Stauffer fue lo que fueron acá también. O sea, vamos a ser honestos, sin desmerecer a nadie, ¿no es cierto? El pastor Westphal hizo una obra extraordinaria, pero fue una obra de cosecha. O sea, acá también. O sea, el patrón de penetración del adventismo en Sudamérica es, en algunos casos, como en el Brasil, las publicaciones sin nadie, publicaciones enviadas por barco que llegaron. Pero después viene los misioneros llamados laicos, que a mí me gusta hablar más bien de sostén propio, ¿no es cierto? Como Jorge Riffel. Pero al siguiente año ya estaban los 3 colportores acá. Ellos hicieron la siembra que después Westphal vino a cosechar. Es cierto que él también sembró y organizó, le dio forma institucional, pero básicamente fue una tarea de cosecha. Más de una vez hemos dicho que la tarea de los misioneros de sostén propio, ya sea Riffel o ya sean los colportores, dieron todas las personas que Westphal nucleó como iglesia. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que casi todos los integrantes de la primera iglesia adventista en Crespo, que llamamos Crespo Campo, ya estaban identificados con la iglesia antes que viniera Westphal. Los Riffel solían contar, los nietos del pionero solían contar que lo que hizo Westphal fue darles certificados de bautismo a personas que ya estaban bautizadas. Y él tuvo que seleccionar, luchar contra algunos vicios que permanecían en esta zona. Era muy fuerte el tema del alcohol. O sea, la gente seguía fumando o bebiendo alcohol. En el norte, el tema del tabaco y esas cosas. Ellos tuvieron que luchar. O en el altiplano del Perú, con otros misioneros, contra la coca, ¿no? Ellos luchaban contra esas cosas. Pero sí, la tarea de Westphal, absolutamente meritoria, y él es recordado para siempre como auténtico pionero. Pero la tarea fue de cosecha y de organización. Ahora, la verdadera siembra la hicieron estas personas, sin ninguna duda. Entonces, eso es bien importante. Y para Uruguay, ya dije, aún desde el punto de vista cronológico, él llega 2 años antes de Westphal. Sí. Y ya hace su siembra ahí entre los valdenses y entre los suizos alemanes de Nueva Helvecia, donde después se organiza la primera iglesia, ¿no? Habría que hacer después la conexión, qué relación habría entre los 18 primeros bautizados en el Río de la Plata, en Uruguay,
que gracias a las investigaciones ahí tenemos hasta los nombres de los 18 bautizados, ¿no? ¿Qué conexión podría haber tenido específicamente con Stauffer, por ejemplo? Pero bueno, hay mucho por investigar, pero sí, es así. Creo que las reflexiones que se estaban haciendo son muy oportunas. Ojalá pueda haber en nosotros, sobre todas las cosas, un sentido de misión, aunque esa misión lleve a sacrificios personales, por supuesto, y no tanto a tener deseos de un trabajo más cómodo, porque eran vidas muy sacrificadas, créanme que no era fácil. Hoy no es fácil colportar, pero en aquel tiempo, imagínense, personas que ni siquiera se entendían con la mayoría de las personas que andaban por la calle o en las casas. Tenían que buscarlo, a ver dónde había inmigrantes. Y en muchos casos, estos 3 primeros colportores se dieron cuenta que la expectativa que tenía de una gran cantidad de inmigrantes no fue tan así. Es decir, ellos, digamos, sabían que no habría un gran éxito de ventas necesariamente, porque no había libros que pudieran ser leídos por personas que hablaban castellano o portugués. Entonces tenían que buscar aquellas comunidades. Algunos hasta un poquito se desanimaron, ¿por qué no decirlo? Porque tenían que hacer kilómetros y kilómetros, trasladarse de un lugar a otro buscando a ver dónde hay ingleses, dónde hay franceses, dónde hay alemanes. Y además, por supuesto, a caballo, a pie. Y a veces esas comunidades, por ejemplo, de alemanes o de suizos alemanes o de franceses o de ingleses, tenían también sus ligas, sus vínculos con otras iglesias, naturalmente. O sea, muchos de ellos estaban muy ligados a los valdenses o a los luteranos, etc. No eran personas que estaban buscando una iglesia, las tenían. O sea, estaban vinculados, fue una lucha para ellos aceptar esa nueva fe que ellos traían, ¿no? Pero así fue. Creo que Marcio Costa lo dice muy bien ahí. Creo que lo que él resalta prevalece en él aquello que él traía como raíz de su propia familia. O sea, él en su mentalidad siguió siendo un menonita, digamos, en el sentido de una persona sencilla que amaba la naturaleza, la familia, la educación, el trabajo. Pero él sentía que de esa manera él podía seguir siendo un misionero y lo que creemos es que lo fue. Y la valoración, ¿por qué no?, de que la tarea misionera y la obra de Dios va mucho más allá de cualquier organización, ¿no es cierto?, de cualquier límites confesionales y organizativos, ¿no? Sin criticar ninguna organización, hay gente que puede trabajar fuera de ese sistema y considerarse auténticos misioneros adventistas, ¿no? Sí. Permito aclarar que los que ocupaban cargos administrativos en aquellos tiempos de sacrificio con pocos recursos no estaban en oficinas y escritorios, caminaban en el campo. También sí. Sí. Pero los colportores más todavía, sí. Bueno, muchas gracias a todos, ha sido un placer. Si quieres cerrar. Muy bien, vamos a agradecer al doctor Daniel, capaz dándole una extensión, un saludo. Gracias por el tema preparado. Nuestra próxima tertulia será el 14 de noviembre, la última del 2023. Será expuesta por la doctora Silvia Scholtus. Perdón. Profesora Susana de Schultz. Perdón, yo escuché mal el audio. Pero si puede recordarnos el tema, profe. El diario de Jean Poyemier. Muy bien, entonces el martes 14 de noviembre, ¿sí? A las 18 horas aquí en el salón del IDEC, ¿sí? Así que vamos a cerrar con una oración, ¿sí? Le podemos pedir al pastor Alberto si puede hacer la oración. Sí. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en este hermoso atardecer que nos habla también de tu amor, sentimos el deseo de reconsagrarnos a ti, que nos puedas usar como instrumentos a cada uno según nuestras posibilidades, pero tú todo lo puedes, Señor. Al escuchar esta historia tan inspiradora. Gracias por el trabajo de nuestros hermanos, pioneros que ya descansan, y
Ayúdanos, Señor, por influencia del Espíritu Santo, si lo permitimos, a seguir su ejemplo y sobre todo a tratar de imitar el ejemplo supremo del gran misionero de esta tierra que fue nuestro Señor Jesucristo. En tu precioso nombre oramos. Amén.